Hola, ¿cómo están? Voy a tratar de hacer un video cortito solamente para explicar algo que a veces queda un poquito de confusión, que es el tema de levantar el estado de un componente hijo a un componente padre. O sea, yo puedo tener un estado en el componente hijo y que pueda ser accesible también para el padre. O sea, como dice la palabra, levantar el estado que está en el componente más interno hacia uno más externo. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Como vimos en la clase, donde creo que vimos eventos, no, sí, creo que sí, eventos. Vimos que además de pasar objetos o productos como estábamos viendo para el proyecto final, nosotros también podemos pasar como props una función, ¿no? Entonces, si yo me pongo a pensar, acá yo tengo un componente container que podría tener una función const, vamos a poner levantar estado, como para que sea bien alusivo y que nadie se pierda en qué hace la función, qué esto, qué lo otro. Bueno, ¿qué me cree yo en el contenedor si yo me voy a traer el estado que tiene el hijo? Bueno, me voy a crear un estado propio, ¿no? O sea, ¿dónde guardarlo? Si no, ¿dónde lo voy a meter? Acá le puse un array, pero en realidad lo voy a dejar vacío porque no sé ni qué le voy a meter. Pero bueno, si yo voy a enviarle esta función levantar estado a mi componente hijo como props para que al invocarse lo que tiene este hijo, ¿sí? Lo que está acá dentro de este estado se me guarde en el mío propio, voy a tener que usar un seteo, ¿no? O sea, ¿de qué manera yo puedo guardar algo en el estado del padre? Mediante su set. Entonces, esta función, levantar estado, que la tengo en el componente padre, que en este caso es el container, yo puedo tener otros componentes, ¿sí? Yo le puse nombres así como bien descriptivos. Pero bueno, si esta función se va a levantar el estado, entonces voy a tener que hacer dentro de las expresiones de acá, set estado padre. ¿Y qué me hace falta? O sea, de alguna manera esta función tiene que poder traerse información que le tiene que llegar por algún lado, ¿no? Entonces, como sabemos, para eso tenemos los parámetros. Vamos a ponerle acá estado del hijo, ¿sí? Cuando yo invoque esta función, voy a tener que mandarle un argumento que va a ser el estado del hijo. Ese estado del hijo que me viene acá como parámetro, yo lo voy a mandar como el seteo de este estado del padre. Ahí está, ¿sí? Por ahora no hicimos más que eso, una función que va a recibir un parámetro y ese parámetro va a ser el que se va a guardar en mi estado del padre, ¿verdad? Bueno, ahora yo necesito que este componente hijo pueda recibir esta función. Vamos a mandarle una props, un atributo que se llame función, que va a ser igual a la función levantar estado. Yo ahora tendría que poner, voy a poner acá un console log del estado del padre. Bien, ahora voy al componente hijo, ¿sí? Este componente hijo, como dijimos, tiene una props que se llama función. Ay, función. Bien, vamos a poner un return acá y vamos a poner un h1 que diga, perdón, un h1 que diga, ay, esto no me autocompleta, pero ahí está. Como es, acostumbrarse a que haga todo solito el Visual Studio Code. Vamos a poner componente hijo. Y vamos a hacer justamente un estado. ¿Qué podemos hacer acá? Estado const, estado hijo, set estado hijo, que sea igual a useState, que va a tener por defecto el nombre gato. No importa. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a agarrar y en este componente hijo vamos a hacer uso de la función que nos viene por parámetro, ¿no? Entonces, esa función tiene que ser invocada en el hijo con el argumento que tenga el estado que yo quiero usar. Entonces, si yo invoco acá la función con el argumento estado hijo,
¿sí? Y este componente se está montando en el contenedor, o sea, cuando se monte este componente, esta función se va a ejecutar, ¿sí? Y por parámetro, o sea, como argumento en realidad, le estamos pasando este estado hijo que tiene gato. Entonces, cuando yo vengo acá, este estado ahora, que está en vacío, cuando el componente se monta y se ejecuta la función, ahora va a guardar el estado del hijo y se va a llamar como gato, va a decir, ¿no? Ahora nos faltaría montar el container acá. Container, import, container from container. ¿Qué me está tirando? Check. Vamos a cargarlo. Listo, el componente hijo se montó. ¿Por qué? Porque lo monté en el contenedor y el componente hijo mostraba esto, ¿no? Vamos a ver a la consola. Gato. Todas esas cositas no le den pelota porque es de Code Sandbox, que en realidad yo no lo suelo usar mucho, pero, pero bueno, como ven, sí, esto no importa, pero lo que le quería mostrar, lo importante, ¿sí? Yo acá ni estoy usando este estado, entonces me va a tirar problemas. Lo que yo quiero que se entienda de una manera sencilla es como, si yo me voy a levantar el estado de un hijo a un padre, yo voy a crear una función que va a tener un parámetro porque necesito que le llegue información de algún lado y dentro de la lógica de esa función voy a usar el seteo de mi estado propio del componente padre, porque si yo justamente lo quiero levantar, lo tengo que guardar en algún lado. Entonces, me lo levanto, lo guardo acá, y luego si yo quisiera usar una condición con este estado que me vino, voy a poner estado padre, no sé, igual a, no sé, perro. Le voy a poner, no sé, otra cosa. H1. Uy, cierto que no me lo cierra, ¿no? H1. Y me puso espada padre. Ahí está. Si es perro, que me diga perro. Y si no, ay no, ay, me equivoqué. Bueno, el componente hijo está viéndose porque claramente cuando se monta todo esto, si su estado inicial es gato, ¿cómo lo abro acá? Acá, es gato, la condición que tengo acá, esta, no se está cumpliendo. Y entonces, por eso no me muestra perro. Pero ahora si voy yo y acá le pongo perro, esto debería cambiar y ahí vemos perro. ¿Ven? O sea, ¿por qué muestro esto? Porque es muy similar a lo que ustedes tienen que hacer en la sincronización del contador, ¿verdad? Yo tengo que agarrar, guardarme el estado que tiene el componente hijo del contador en el componente padre y luego ese nuevo estado que guardamos, donde guardamos lo que nos trajimos del hijo, lo vamos a usar de manera condicional para mostrar o mostrar otra cosa, para mostrar el contador o para mostrar otra cosa. Bueno, es muy parecido a esto. Yo acá lo hice de manera manual, ¿no? Porque, o sea, no hice nada dinámico, sino que agarré y puse gato o perro acá y ustedes vieron cómo se cambia automáticamente esto acá, si guardo, cómo se cambia acá a componente hijo cuando es gato y a componente no, y a la palabra perro cuando yo la cambio. Pero es sencillo, es mandarle una función en vez de una props como un objeto, invocarla en el hijo, o sea, acá tenemos la función sencilla usando su parámetro invocándola donde corresponda. Yo acá no hice más que esto, quizás nosotros la tenemos que invocar en alguna parte específica de algún componente, le paso el argumento que necesito y listo, ya se está comunicando con el padre y está usándose en el lugar que corresponda
para lo que sea. En este caso, o mostrar perro o mostrar el componente hijo. Pero bueno, nada más, era eso, bien cortito para quienes les haya quedado dudas de qué significaba esto de levantar el estado, lifting state up o algo así, también se llama en inglés. Em, pero nada, es sencillo y tenía ganas de que no haya alguna persona que haya quedado con la duda, que no le esté funcionando bien la parte del contador, porque a veces se hacen un poco de lío con esto y crean 20 millones de estados para ese desafío. Así que bueno, como ahora están un poco más solos, me parecía mejor con un ejemplo sencillo orientarlos un poco. Así que bueno, espero que les haya servido. Saludos.